Nuestro invitado de hoy es un destacado analista y periodista, con 49 años de carrera, reconocido por su versatilidad en el gremio periodístico. Ha trabajado en diversos medios, como Novedades, El Universal, Canal 11, Televisa, entre otros. También ha sido testigo de la evolución tecnológica en el periodismo y de los cambios políticos y económicos de México, especializándose en información económica desde los años 80. Además mantiene intereses personales como la música, el boxeo y el senderismo. Su trayectoria incluye roles desde reportero suplente hasta director general, cubriendo importantes eventos como cumbres del Fondo Monetario Internacional y el conflicto zapatista en Chiapas. Actualmente conduce el exitoso programa Fórmula Financiera y escribe su columna diaria Ricos y Poderosos para el periódico El Economista. Hoy con nosotros, Marco Antonio Mares. Muy querido Marco Mares, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días. Me da gusto saludarte, saludar a ti y a tu audiencia de ¿Y tú cómo estás? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Sé que son muchos años ya en el periodismo, muchos como analista financiero también, y lo has hecho de manera muy exitosa. Cuéntame un poco, mi querido Marco, tus inicios en esta profesión del periodismo y sobre todo en qué momento de tu vida decides dedicarte a esto, o si era algo que tenías ya previsto desde que eras muy joven. Gracias, mi querido Julio. Fíjate que, en mi caso no fue como aquellos casos de muchos compañeros periodistas, reporteros, que desde su infancia sueñan con ser reporteros, sueñan con ser periodistas o incluso sueñan con ser directores de algún medio de comunicación. Pues no fue mi caso. En mi caso fue algo fortuito, algo que se fue dando conforme fue avanzando, mi educación. eh, Cuando transitaba yo de la preparatoria a la universidad, pues no tenía yo una idea clara de qué carrera escoger. Yo fui la primera generación de los estudiantes de la primera generación del CCH en Naucalpan. Fue la primera generación en la que se estrenó este nuevo modelo educativo y para mí fue algo verdaderamente revelador porque yo venía de un sistema, como muchos de mi generación, en el que la educación estaba basada en la memorización de datos, de información, etcétera, etcétera. Y el cambio al CCH fue algo extraordinario para mí porque me hizo conocer algo que yo no sabía de mí mismo. A mí, hasta ese momento, pues me había llevado a un ciclo de aborrecimiento del sistema educativo, porque pues yo me ponía muy nervioso, no sabía cómo contestarle a los maestros, me sabía los datos, pero al momento en que me preguntaban me ponía tan nervioso que al final de cuentas parecía que no había estudiado y no sabía nada. Y cuando entro al CCH, entro a un sistema en el que nadie te obliga a entrar a las clases, no te obligan a estudiar, no están sobre de ti. Son clases en donde no teníamos un pupitre, sino que eran mesas de trabajo. Estábamos muy cerca de nuestros compañeros, teníamos que compartir proyectos para elaborar, teníamos que leer mucho y teníamos que redactar mucho. Ahí fue donde yo creo que me marcó este sistema educativo porque me encantó. Yo no sentía la presión de nadie, yo no tenía obligación de estudiar nada, pero descubrí que la lectura para mí era impresionantemente bella y la escritura, pues por consecuencia. Entonces, yo creo que eso fue lo primero que me marcó, sin que eso definiera de manera directa y específica que yo quería ser periodista. Cuando transito ya hacia pues el momento en que tenía yo que seleccionar qué estudiar, pues ahora sí que prácticamente cerré los ojitos y de la lista de carreras puse el dedo y cayó en periodismo y comunicación colectiva. La verdad es que, pues muy afortunado porque nuevamente cuando entro a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues me encuentro con un universo totalmente bello en cuanto a que me tocaron maestros verdaderamente especiales. Me tocó
Gustavo García. Me gustó mucho cómo nos daba sus clases. Me tocó Hugo Gutiérrez Vega, me tocó el maestro Gabriel Cariaga, me tocaron una gran cantidad de maestros con una elevada capacidad y un profundo conocimiento, todos ellos de sus materias. En consecuencia, también fue algo verdaderamente, eh, bello, verdaderamente hermoso estudiar en una escuela así, una escuela que además era muy bonita y a un ladito de la Facultad de Economía. Hoy ya está en otra parte de la universidad, pero en ese momento era una comunidad muy bonita, muy atractivo, y la verdad es que pues yo estaba muy contento, pero llegó el momento en que por circunstancias personales yo tuve que comenzar a trabajar incluso antes de terminar la carrera, y comencé haciendo mis pininos en los medios de comunicación, como eh, aprendiz de reportero. Cuando tú llegas a un medio de comunicación, casi siempre te dicen, pues tienes que entrar de ayudante, de auxiliar de redacción. En esos tiempos decían de hueso en la redacción, aquella persona que pues lleva las hojas. Antes eran máquinas de escribir mecánicas y el papel carbón, etcétera, etcétera. Pues la verdad yo dije, no, yo lo que quiero es aprender. Yo vengo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿cómo voy a ser auxiliar? Y bueno, por alguna razón me dieron oportunidad y empecé de aprendiz ahí en el periódico Novedades, y ahí comenzó. Pero la verdad es que yo no tuve esa decisión desde muy temprano en mi vida personal de pensar en ser periodista. En mi familia no hay periodistas, en mi familia no se conocía qué era el periodismo. Yo creo que si hubieran sabido me hubieran dicho, mejor estudia otra cosa, pero finalmente, pues yo tomé esa decisión y aquí estoy a tus órdenes, mi querido Julio. Justamente, Marco, me hiciste recordar a Gustavo García, aquel amigo que trabajó con nosotros en Canal 11, encargado del área de cine. ¿Estamos hablando del mismo Gustavo García? Sí, bueno, él fue mi compañero y pues la verdad es que pues somos de la misma generación. Él pues es un experto en materia de cine, y la verdad es que una gran cantidad de compañeros y amigos que se desarrollaron a lo largo de los años en distintas materias y en distintos medios de comunicación de manera muy exitosa. Pues la verdad es que ha sido una experiencia extraordinaria vivir en el periodismo y del periodismo, aunque esto ya también te lo contaré en su momento. Pero vivir del periodismo sí me llevó también por la senda del periodismo económico, porque obviamente yo desde que llegué a los medios de comunicación me di cuenta que iba a ser muy difícil tener un nivel de vida como al que yo aspiraba en ese momento en términos económicos, y con el tiempo me fui orientando sin pensarlo, sin tenerlo premeditado, a la información económica, porque yo empecé como reportero general, cubrí todas las fuentes de información, desde policía, salud, urbano, todas las fuentes de información en los medios de comunicación, salvo espectáculos y deportes, pero de ahí en fuera cubrí, y sociales, de ahí en fuera cubrí todo. Y la verdad es que en un momento la vida, la necesidad, el interés personal también me comenzó a llevar por un proceso de educación financiera autodidacta, porque yo quería vivir del periodismo, pero en un principio yo tuve que patrocinarme a mí mismo el poder vivir y el poder trabajar en el periodismo, porque en el periodismo, pues los salarios han sido siempre muy inestables, muy pequeñitos, y yo quería tener un desarrollo diferente. Entonces tuve que hacer muchas cosas, y de ahí empecé también a tener interés por lo que tiene que ver con la información económica. Platícame, Marco, de las áreas que te tocaron dar cobertura. También te involucraste en la parte política, en la parte de las campañas presidenciales, en esa parte del movimiento zapatista que surgió aquel 1 de enero de 1994. Inclusive te envían a cubrir al subcomandante Marcos y los hechos que estaban aconteciendo en Chiapas. Sí, fíjate que todo tiene su encanto. La verdad es que a mí me ha tocado la oportunidad de vivir como persona, como periodista, como reportero, pues el ciclo que hoy, eh, curiosamente, a lo mejor hasta paradójicamente, estamos viviendo, de ese sistema pendular que por mucho tiempo estuvimos viviendo, y que
en aquel tiempo era un partido hegemónico y que solamente se cambiaban de nombre el personaje, pero el partido político que gobernaba era exactamente el mismo y era un gobierno que estaba en una economía cerrada y que finalmente fue transitando dentro de los mismos priistas de un péndulo de los populistas a los tecnócratas. Y hoy estamos viviendo con otro partido que en este momento está gobernando, el partido Morena, que nos está llevando justamente al otro lado del péndulo. Ahora está yendo a medidas populistas, a medidas que nos están llevando a lo que ya vivimos hace muchos años y a un partido único. Hoy estamos viendo que el partido Morena pintó de guinda prácticamente todo el territorio nacional y que se está convirtiendo en otra vez ese esquema que vivimos durante mucho tiempo, en un partido hegemónico, en un partido único. Estamos por ver algunas reformas que seguramente nos van a llevar a nuevos eh, escenarios en donde, pues seguramente los que ya vivimos esas épocas, vamos a ver que de alguna forma ya lo tuvimos en la historia reciente. Pero bueno, yendo a tu pregunta, sí, la verdad es que hay muchos pasajes. Yo tuve la oportunidad de cubrir la fuente de presidencia con José López Portillo, que fue pues el de los presidentes de este esquema de gobierno populista, y luego vino pues de la crisis petrolera, la decisión al final de su gobierno de estatizar la banca, y luego viene ya el inicio de los gobiernos tecnócratas, se decía antes, ahora se dicen neoliberales, en donde pues los gobiernos tecnócratas comenzaron a tener una disciplina y una ortodoxia en el manejo económico de nuestro país, pero pues era apenas el inicio. Luego vino Carlos Salinas de Gortari, y cuando llega Carlos Salinas de Gortari, pues él ya tenía pues todo un esquema pues mucho más revolucionado de esta tendencia tecnocrática, y empieza con el desmantelamiento de pues todas aquellas empresas estatales que se fueron adquiriendo en las épocas populistas. 1,200 empresas estatales llegaron a ser, hasta bicicletas se tenían en ese momento por parte del gobierno, y pues llegó con toda su política de mucha ortodoxia económica, y fue cuando se levanta el movimiento allá en el sur del país y empieza el movimiento que encabezó Marcos. A mí, en un paréntesis dentro de la cobertura que yo ya venía realizando en el tema económico financiero, pues me envían a cubrir la parte inicial de este movimiento, una parte inicial pues bien compleja, bien interesante, porque tú lo recordarás, en ese momento pues estaba también la disputa por quién quedaba en la presidencia de la República, y pues ahí hubo mucho liderazgo por parte de Manuel Camacho Solís en la búsqueda de una solución negociada a este conflicto. Y bueno, pues yo tuve esa oportunidad de estar ahí viviendo pues el inicio de este movimiento. Solamente estuve ahí pues apenas un mes, mes y medio de cobertura, muy interesante, porque la verdad es que pues no había todas las facilidades de comunicación que existen hoy, pero pues muy interesante en cuanto a que por todas partes tú escuchabas, veías versiones, tenías que ir a tratar de verificarlas, tenías que andar pues ahora sí que en la selva, y la verdad es que fue muy interesante, una experiencia muy increíble para mí como periodista. Y luego ya regresé y volví a la senda del periodismo económico, que es un tema también bien importante, bien relevante, y que a la fecha pues continúa siendo, yo creo que el hilo conductor de lo que pasa en nuestro país. Y eso es lo que ha estado pasando, y la verdad, pues muy interesante para mí, Julio. Y ahora que lo mencionas, Marco, y recordando a los gobiernos populistas, pues te tocó cubrir muy de cerca al presidente José López Portillo. Te tocó ver un partido hegemónico y ha sido en la historia de México, López Portillo, por cierto, el único candidato que ha hecho campaña sin tener un rival enfrente. O sea, algo que hoy te suena muy extraño si lo platicas a alguien de otra parte del mundo.
nadie lo creería. Efectivamente, hubo una campaña presidencial de José López Portillo contra José López Portillo, él solito. No hubo candidatos opositores. Fue cuando Luis H. Álvarez se niega justamente a hacer campaña por Acción Nacional y ese partido se queda sin candidato a la presidencia de la República. Y López Portillo, aún así siendo candidato único, va y hace campaña presidencial. Sí, me parece surrealista, pero fue un capítulo, un episodio de la historia nacional que, pues, sin duda alguna, nos llevó a una circunstancia en la que la sociedad mexicana comenzó a tener, pues, un despertar que años más tarde, pues, nos llevó a un cambio, pues, con una velocidad relativamente lenta, pero al mismo tiempo persistente y que nos llevó a la alternancia en el poder. Un capítulo o capítulos que nos llevaron a conocer como sociedad que México tenía la obligación de buscar un camino diferente, un camino en el que pues tuviéramos la oportunidad de ver qué podía ocurrir si gobernaban otros partidos políticos y fue como comenzaron a crearse instituciones en el ámbito político, pero también en el ámbito económico. Yo creo que el tránsito de gobiernos de los populistas a los tecnócratas nos llevó a un inmenso, a una inmensa riqueza de lo que como sociedad tenemos en cuanto a posibilidades, porque por un lado tiene que ver lo político, pero por el otro lado tiene que ver lo económico, y lo económico nos llevó a los grandes cambios que en términos políticos se pudieron realizar. ¿Por qué? Porque se empezó a constituir un entramado institucional en donde, pues de manera incipiente, pudimos el nacimiento de instituciones con el tiempo, eh, pues podían convertir a México. Vimos con Carlos Salinas de Gortari, la autonomía del Banco de México, vimos con Salinas de Gortari la firma de Telecán, vimos con el mismo gobierno la creación de instituciones como la Comisión Federal de Competencia Económica. Todo ese entramado institucional nos llevó a una modernización de la economía, a una mejoría en cuanto al nivel de comercio, de producción en el país, de exportaciones que se vienen realizando y en consecuencia todo eso nos generó también un proceso de modernización y de replanteamiento en términos políticos, porque también la constitución del Instituto Federal es ahora el Instituto Nacional Electoral, un órgano ciudadano que nos permitió arribar a la alternancia en el poder, el fortalecimiento de los partidos políticos, la participación de una gran cantidad de mexicanos en este esfuerzo, pues nos llevaba a en donde veíamos que la democracia estaba floreciendo. Creo que fueron décadas en las que México se reconvirtió en virtud, sí, de lo político, pero también con una base económica muy sólida. Hoy lo que estamos viviendo es algo muy diferente, pero que al final de cuentas nos podemos dar cuenta de que el sistema económico se mantiene. A pesar de la alternancia, el sistema económico se ha mantenido en lo fundamental, la ortodoxia económica. Incluso este gobierno que está encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que critica muy severamente al neoliberalismo, creo que López Obrador es un neoliberal de closet, porque él tiene la autonomía del Banco de México. Lo primero que hizo cuando entró al gobierno fue firmar el TEMEC, la reedición del Telecán, y lo hizo pues prácticamente, fundamentalmente en los mismos términos, y también ha mantenido la disciplina fiscal, aunque en este último año pues la rompió completamente porque elevó el nivel del déficit al 6% y dejó tarea para que el próximo gobierno, está dejando tarea para que el próximo gobierno lo reduzca al 3%, que es un ajuste fiscal impresionante y que ya vamos a ver cómo le hace Claudia Sheinbaum aún y cuándo se va a quedar el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Es un punto bien, bien grande
y del cual dependerá cómo nos califican, cómo nos mantienen o no en sus perspectivas las agencias calificadoras internacionales. Definitivamente el reto de reducir 6 al 3% el nivel de déficit va a ser un reto descomunal y más para un primer año de gobierno que tiene la intención de llevar adelante y llevar un nuevo esquema en cuanto al proceso económico y lograr un mayor crecimiento económico, que sigue siendo la asignatura pendiente tanto de los gobiernos neoliberales como del gobierno actual, que se autocalifica como un gobierno humanista. Sí, ciertamente. Yo creo que los retos son muchos, los has enumerado de manera muy puntual. Yo creo que efectivamente la ratificación del secretario de Hacienda, Ramírez de la O, se apresuró esa ratificación ante una tempestad que se vino por la incertidumbre derivada de la intención del presidente López Obrador de impulsar reformas pendientes. Eso puso nervioso a los mercados. Desde luego que esta abundante mayoría y posible mayoría en ambas cámaras es algo que no se veía en muchísimos años, y menos en un país con tanto intercambio comercial con los Estados Unidos. Sí, Julio, fíjate que estamos en un momento delicado en cuanto a las potenciales decisiones que se van a tomar entre los dos gobiernos, el gobierno saliente y el gobierno entrante. El gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador tiene la clara y abierta intención de llevar adelante este paquete de reformas, 20 reformas, 18 de ellas constitucionales, que pues de acuerdo con la mayoría de los analistas, los expertos en cada una de las materias, van a tener un efecto muy probablemente negativo para el clima de las inversiones, para la confianza de los empresarios, para los negocios y para la producción y crecimiento económico. Vamos a ver, por lo pronto yo creo, soy de los que piensan que el presidente de la República ha sido muy persistente en todas y cada una de las intenciones que tiene y ha sido muy persistente en el tratar de lograrlas. Intentó llevar adelante la reforma eléctrica y la Corte pues la declaró inconstitucional, a pesar de que el jefe del Ejecutivo sabía que sería algo inconstitucional, la presentó y pues luego vino todo este ataque contra la Corte y ahora, pues a principios de año, yo creo que con mucha anticipación y con mucha seguridad de que iba a lograr el triunfo que finalmente logró el partido Morena, planteó este paquete de reformas que pues ahora con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi con la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, más las mayorías en alrededor de 27 entidades. Exactamente, no va a tener ningún problema en aprobarlas. Ese es el nerviosismo que ha generado, pues no la elección de Claudia Sheinbaum, porque esa ya estaba descontada por los mercados, sino la mayoría calificada que podría tener o que ya está logrando tener el gobierno, el partido en el poder, para llevar adelante los cambios constitucionales que requiera. Se trata del mayor número de cambios constitucionales. Déjame checar el dato, pero creo que solamente Carlos Salinas de Gortari en su momento hizo una gran cantidad de cambios constitucionales, como ahora los está tratando de hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, pues desde campaña, antes de tener el resultado que hoy se conoce, ya también se había declarado a favor de la aprobación de este paquete de reformas, incluida la reforma judicial. Esta reforma judicial que ha causado tanto nerviosismo está en el octavo de los 100 pasos que plantea Claudia Sheinbaum para la transformación, para el segundo piso de la cuarta transformación. Y pues mucha gente dice, no, es que Claudia va a actuar de manera diferente. No, yo creo que ella está de acuerdo y que ella tiene clara conciencia de que, como el presidente lo cree, se necesita llevar a cabo una reforma judicial para que se voten y sean sujetos a votación popular los jueces, magistrados y ministros de la Corte, lo cual pues ya ha sido realizado en otros países del continente y no han tenido muy buenos resultados. Creo que ese es un tema bien delicado, bien importante, porque además estaría
en la potencialidad de tener efectos negativos en los acuerdos comerciales internacionales, el Tratado Libre Comercio, el TEMEC, y pues otros más, en donde México se compromete a tener reglas claras en materia judicial, en respeto a las inversiones internacionales, y por eso es que ahí está el nerviosismo. Fíjate, Julio, que mucha gente me ha preguntado si yo creo que es inminente una crisis de fin o de principio de sexenio. Fíjate que, pues, mi punto de vista es que no estamos tan cerca de tener una crisis de fin o de principio de sexenio, por lo menos no en la misma medida de las crisis que hemos registrado en los últimos años, tanto en los gobiernos populistas como en los gobiernos neoliberales. No una crisis financiera eh, eh, de manera sorpresiva o de efectos inmediatos, pero sí creo que pudiéramos llegar a tener una crisis en el mediano y largo plazo, acrecentada de la crisis actual que estamos viviendo en cuanto al crecimiento económico, que, como te decía, es una asignatura pendiente, pero puede convertirse en una crisis de mediano y de largo plazo en la medida en que no se concreten las inversiones extranjeras que México requiere, en la medida en que las reglas o el cambio de reglas que hoy tenemos espanten a aquella potencialidad del nearshoring que tiene nuestro país, y que en consecuencia el crecimiento económico siga siendo muy bajo. Este sexenio va a cerrar como uno de los sexenios de menor crecimiento económico de los últimos casi 40 años. Es el sexenio que va a tener el crecimiento económico más mediocre. Si teníamos un crecimiento mediocre con los gobiernos neoliberales de apenas el 2% en promedio, este sexenio va a terminar con un crecimiento de alrededor del 1%. En consecuencia, si continuamos espantando, ahuyentando las inversiones internacionales que se requieren, pues ocurrir es que vamos a posponer el escenario social prometedor que tiene México hoy, con esa gran oportunidad que se presenta del nearshoring, un regalo que nos que de y que debería estar desaprovechándolo. Creo que México, lo que debería estar enfocado es en buscar la manera de cumplir con todos los requisitos que necesitamos, de invertir en infraestructura, en energía, en agua, electricidad, y aprovechar esas inversiones, pero no estamos ahí, Julio, afortunadamente, y creo que en ese sentido, pues no es que vaya a haber una crisis eh, como las que vimos en sexenios pasados, pero sí vamos a retardar el crecimiento económico, sí vamos a retardar la posibilidad de mejoría de bienestar de los mexicanos por varios años más. Leí con atención tu columna de ayer, mi querido Marco, justamente donde hablabas de eso. Y lo leí con atención porque complementaría yo que tenemos otro grave problema. Se dio a conocer también el índice mundial de productividad. México está en los últimos lugares de productividad. O sea, por si fuera poco, los índices de los que hablamos en el sexenio, habrá que agregarle que también tiene mucho que ver con la competitividad. Otro grave problema ahora que lo mencionas es el tema del nearshoring. De ese nearshoring del que podemos hablar de hace 30 años en Guanajuato, cuando Carlos Medina Plasencia y Vicente Fox impulsaban la idea de llevar General Motors. Esto en Silao, Guanajuato. Todo mundo incluso señalaba que era impensable que Guanajuato pudiera trazarse una historia o cambiar del sector agroalimentario al sector automotriz. Hoy Guanajuato es el cuarto productor de vehículos a nivel mundial. Tiene 11 armadoras instaladas en el estado y tiene una mano de obra calificada y global. En esa región del Gran Bajío hay 220 universidades en un radio de 300 kilómetros. Hay 200 centros de investigación. Hay 4.400 empresas globales. Entonces, claro que se puede, pero hay un marco fundamental para el nearshoring y se llama Estado de Derecho. O sea, mientras el Estado de Derecho sea de contentillo o del ánimo del presidente en turno, entonces será muy difícil crear certidumbre para atracción de inversiones. ¿Estoy en lo correcto? Es totalmente correcto, Julio. Creo que el ejemplo que das es verdaderamente certero, en la medida en que efectivamente hoy, no solamente Guanajuato, ya México está considerado como un hub internacional de producción y exportación de manufactura,
de la industria automotriz está hoy con el reto de transformarse y reconvertirse para lograr mantenerse en una posición de liderazgo con esta reconversión a nivel mundial que se está registrando para llevarnos a la electromovilidad, cosa que también estamos teniendo obstáculos internos para que se logre, pero la iniciativa privada, el empresariado es muy fuerte, es muy pujante. Yo confío en que independientemente de los ciclos económicos, los mismos sectores económicos y productivos van a seguir impulsando a estos sectores, pero coincido contigo, sí, hoy México está en el lugar 56 en competitividad, está en 5 lugares atrás respecto del 2018, de cuando inició el actual gobierno, y esto lo que implica es que, tú lo mencionabas, Julio, es que México ha perdido mucho la confianza internacional precisamente por la gobernanza, por la falta de reglas claras, por la falta de un camino perfectamente bien trazado en respeto del Estado de Derecho en nuestro país. En la medida en que sigamos por esa senda, México desafortunadamente va a seguir perdiendo no solamente los lugares del ranking, sino las oportunidades de inversión que eso implica para que lleguen a México. ¿En dónde se van a colocar los capitales internacionales? ¿En dónde van a llegar los capitales que tienen la intención de relocalizarse? ¿Van a llegar? Pues sí, buscando a México porque es un país que afortunadamente tiene una cercanía notable con Estados Unidos, la más cercana, el país más cercano con Estados Unidos somos nosotros, pero desafortunadamente hay otros países que no tienen esa cercanía, pero sí tienen las condiciones generales de certeza jurídica, de certeza de Estado de Derecho y de, además, de contar con la inversión en infraestructura y en todo lo que necesitan las inversiones y se están yendo allá. El principal destino al que se está yendo la relocalización a nivel internacional es Estados Unidos. Nuestra competencia es Estados Unidos, pero en segundos y en terceros lugares hay otros países a los que se están yendo las inversiones porque México no cuenta con esa certeza y tampoco tiene toda la infraestructura, toda la energía, toda el agua que se requiere para que vengan esas inversiones. Deberíamos estar haciendo otro tipo de tareas en lugar de estas discusiones, que son discusiones que desde mi punto de vista solamente nos van a llevar a perder en la historia posiciones de mejoría como país, como economía y como sistema productivo. Este tema de la infraestructura tan es vital que hoy transitas en las carreteras del país y las cuales son intransitables por la falta de mantenimiento y del cumplimiento de las concesiones. Si queremos ser realmente competitivos, tenemos que tener autopistas de primera, aeropuertos de primera, es decir, los temas de infraestructura. Fíjate, Marco, que hace unos días platicaba yo con el embajador de Singapur, y claro, Singapur es un país muy pequeño, pues es del tamaño de Cozumel, para darnos una idea. Pero pues no por ello tiene menos importancia. Lo importante aquí era que comentábamos respecto a lo que un país debería de destacar para garantizar la atracción de inversiones. Y él me decía, con gran puntualidad, que uno de los temas fundamentales, desde luego, el Estado de Derecho, la infraestructura. Pero también algo que destacó mucho fue la imagen. Y yo decía, ¿la imagen? Me dijo, sí, Julio. Cuando tú llegas al aeropuerto de Singapur y ves un aeropuerto totalmente estructurado, bien hecho, agradable, limpio, bonito, y sales de ese aeropuerto y te encuentras en la parte de afuera una avenida perfectamente jardinada, iluminada, con un pavimento perfecto, con banquetas bien hechas, con unas personas que obedecen el tráfico, que respetan las leyes, que cruzan los peatones por donde deben de cruzar, es decir, una cultura que de todo ello hace que tu decisión para invertir en ese país empiece a tomarse en cuenta todos esos aspectos para garantizar tu certidumbre. Entonces, bueno, yo creo que tenemos todavía mucho que aprender de regiones como esas y de iniciativas como esas. Exactamente, Julio. Creo que, mira, para empezar, yo te diría que realmente creo, y no es parte de un discurso o una frase retórica, creo que México es mucho más grande que sus gobiernos. México es mucho más grande que
quienes están al frente de los gobiernos. Y lo hemos demostrado a lo largo de los años. México es capaz de contar con un sector económico tan importante que parece que estamos divididos en dos Méxicos. Aquel México pujante que ha tenido la oportunidad de desarrollarse y tener indicadores como los de cualquier país desarrollado, y la otra parte de México que desafortunadamente no ha tenido ese avance y que todavía tiene muchas necesidades. Pero creo que independientemente de la ruta que siga el gobierno, estoy seguro que los sectores económicos de nuestro país, la sociedad en general, tiene clara conciencia de que pues será cuestión de tiempo para que nos lleve la circunstancia, el momento a tener mayores y mejores oportunidades. Hoy, desafortunadamente, estamos en un momento en el que podríamos llegar a tener decisiones que nos retrasen más años en lo que ya veníamos avanzando, porque en esta administración pues hemos perdido grandes oportunidades. Ya mencionabas el tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que fue cancelado y que iba a ser un hub internacional que nos iba a permitir el más importante de Latinoamérica, nos iba a permitir competir con otras regiones del centro y de Latinoamérica, y pues hoy no la tenemos. No solamente fue un golpe negativo en términos económicos, sino también en términos de crecimiento y en términos de exposición y de conectividad regional. Pero ese es solamente uno. Hemos perdido muchas otras posibilidades con el desmantelamiento institucional, con todo lo que se ha venido registrando en hierros de políticas públicas en materia de salud, en materia de destrucción institucional de los órganos autónomos, que parece que sigue siendo una intención muy clara de llevarla adelante, y los problemas en los que nos vamos a meter al estar yendo en contra de lo que signamos, de lo que firmamos en los acuerdos comerciales, que a lo mejor mucha gente dice, bueno, ¿qué me importa a mí si lo firmaron a nivel internacional? A mí eso no me importa, lo que me importa son otras cosas. Pues sí, pero todo cuenta para que un país tenga la infraestructura, el contexto necesario para desarrollarse. Lo hemos vivido, lo hemos tenido a lo largo de muchos años, vivimos esa etapa que hoy parece que volvemos a comenzar a vivir, la etapa de decisiones de un solo hombre, cuando veníamos avanzando para que las decisiones en México se tomaran a nivel institucional, con cuerpos colegiados especializados, independientes de los ciclos políticos que se vivan, y eso hoy pues estamos en vías de verlo extinguido y ver cómo se toman las decisiones pues prácticamente de manera unilateral, aunque se hagan encuestas y aunque se hagan cualquier tipo de consultas públicas que ya sabemos cómo se manejan. Creo que este tema de las encuestas, estimado Marco, es innecesario. Creo que todos sabemos el resultado antes de que ésta se haga. Podríamos ahorrarnos ese dinero y ese tiempo. Finalmente, la nueva administración tendrá, desde luego, la mayoría en ambas cámaras, o al menos en la de diputados, y con muy poquita diferencia la de senadores, para poder tomar las decisiones que se tengan que tomar o que deseen tomar, sin tener que hacer este tipo de ejercicios que suenan ficticios y que no dejan satisfechos a nadie. Estimado Marco, el tiempo se nos ha ido y todavía tengo una pregunta por hacerte. Pemex, ¿qué hacer con Pemex? ¿Qué piensas tú que va a pasar? Sí, yo creo que Petróleos Mexicanos es, para decirlo en una frase, el riesgo país por excelencia. El gobierno de México ya es de facto el aval de Petróleos Mexicanos. Y creo que con esta posibilidad de cambios constitucionales, no hay que perderlo de vista, hay mucha eh, posibilidad de que pudieran tomar la alternativa de que hagan los cambios constitucionales necesarios para que el gobierno mexicano, no solamente de facto, sino ya por la vía legal, se haga responsable de la, si no de toda, de parte de la deuda de Petróleos Mexicanos. Pemex hoy tiene una deuda que ronda los 106, 107 mil millones de dólares. Es una deuda que tiene un costo financiero extraordinario.
Pero ese es solamente un problema. El otro problema es la ruta energética que se ha tomado en la actual administración. Desde el principio, eh, pues todo el mundo, yo incluido, pensábamos que la contrarreforma vendría por el ámbito de los hidrocarburos. Por alguna razón tomaron la senda de la electricidad, pero pues no se fueron por la contrarreforma en el ámbito de los hidrocarburos por la vía legal, sí de facto. ¿Por qué? Porque comenzaron a desmantelar las instituciones, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, etcétera, etcétera, y comenzaron a tomar medidas contrarias a lo que implicaba la reforma energética que se había logrado en el sexenio pasado y que era una de las reformas más importantes. Durante años se planeó, se soñó, se anheló y no se logró hasta el sexenio anterior y pues se tenía una enorme expectativa. Se creó el Momentum México, ¿te acuerdas, Julio? ¿Por qué? Porque ese conjunto de reformas iba a abrir una gran posibilidad de posibilidades para la inversión extranjera, entre ellas en el sector energético. Las rondas petroleras que se iniciaron venían atrayendo el capital de los grandes productores y las grandes firmas petroleras a nivel internacional. Desafortunadamente, incluso desde antes de que fuera presidente de la República en funciones, el presidente electo tomó la decisión de cancelar las rondas petroleras en el ámbito de hidrocarburos y cancelar las subastas de largo plazo en el ámbito de la electricidad. Pero te decía, por el lado legal se fue por la electricidad y no por hidrocarburos. Ahora yo pienso que si tienen la oportunidad van a seguir profundizando y eventualmente van a tratar de echar atrás esa reforma energética por la vía legal. Y una parte de eso tendría que ver también con esa posibilidad de responsabilizarse directamente de parte de la deuda de Petróleos Mexicanos. Pero esa sería una parte pequeña, bueno, no pequeña, una parte de Petróleos Mexicanos. La otra gran parte que tiene pendiente por resolver Petróleos Mexicanos es la parte de la producción, de qué modelo de producción se debe de seguir en Petróleos Mexicanos. Este gobierno ha optado por el modelo de la refinación, un modelo que hace muchos años se decidió que no era rentable y no era el mejor y México no estaba en la mejor condición para seguirlo. Bueno, pues hoy estamos en ese modelo que desde el principio las agencias calificadoras, Moody's de manera principal, señaló que era un modelo que no era el adecuado. Sin embargo, han persistido, persisten en la constitución o reconstitución de este sistema de refinación y eso implica muchísimo dinero y no necesariamente implica muchísima rentabilidad. ¿En dónde está la rentabilidad? En la extracción del petróleo y en la exportación de petróleo, que hoy estamos viendo que también la decisión es de reducir el nivel de exportaciones de petróleo. En consecuencia, nos estamos metiendo en una circunstancia muy difícil en términos económicos, tanto para la operación y rentabilidad de Petróleos Mexicanos, como, y todavía con mayor riesgo o con un riesgo mayúsculo, para el compromiso que estaría teniendo el gobierno federal. En la medida en que el gobierno mexicano se comprometa cada vez más con Petróleos Mexicanos, va a debilitar más la percepción que se tenga por parte de las calificadoras del riesgo país, del riesgo soberano. Ya no están solamente midiendo el riesgo de Petróleos Mexicanos, sino ya es el riesgo país. Ese es el gran problema que tendrán que resolver en la próxima administración. Creo que Rogelio Ramírez de la O tiene la intención de meterse más directa y específicamente en Petróleos Mexicanos, ver que realmente se hagan cosas mucho más eficaces en materia de financiera de Petróleos Mexicanos, pero la parte operativa es y seguirá siendo un reto descomunal. Pues querido Marco, faltan muchas cosas por ver. La verdad es que estamos a pocas horas de que se nombre el gabinete presidencial, el cual deparará el futuro de México. Sin lugar a dudas, podemos tener grandes sorpresas. Yo espero que haya la mayor madurez para seleccionar a los mejores perfiles. Estoy convencido que México tiene gente sumamente talentosa, independientemente de las preferencias o simpatías políticas. También creo que necesitamos que quienes conformen ese gabinete
tengan visión, experiencia, madurez y temple para llevar a México al siguiente nivel. Y finalmente, las elecciones terminaron. Es momento de apoyarnos unos con otros. México es más grande que sus muy pequeños partidos políticos. Sí, y lo debo de decir así, de los muy pequeños partidos políticos y de sus muy pequeños dirigentes. Yo creo que es momento de cerrar filas y también creo que si no nos gustó el resultado de esta elección, pues a prepararse para la que sigue, participar más activamente y contribuir y comprometernos en las decisiones de México. Efectivamente, la única manera de cambiar las cosas es a través de la democracia, y es el instrumento que conocemos todos. No, nada más podemos ser espectadores, mi querido Marco, yo creo que tenemos todos que participar y sí desear que la doctora Sheinbaum y su equipo les vaya muy bien. Si les va bien a ellos, le va bien a México. Ojalá que así sea, Julio. Yo también creo como tú que la esperanza muere al último. Ojalá que haya, pues, la intención de tener lo mejor para México, independientemente de quién gobierne a nuestro país. Creo que a nadie nos gustaría que nos fuera mal, nadie está a favor de que haya una crisis, por el contrario, todos estamos a favor de que México funcione y funcione cada vez mejor y esperemos que las decisiones sean las mejores para México. Mi querido Marco, pues te mando un abrazo. Gracias por dedicarnos tu tiempo esta mañana. Sé que eres un hombre ocupado. Te sigo a diario, en las noches y en el periódico. También salúdame a Mari Carmen y a Pepe Yuste, quienes no dejan de hacer un trabajo extraordinario ya por muchos años en Fórmula Financiera junto contigo. Ya no sé cuántos años llevan en el programa. Eh, Fíjate que estamos cumpliendo, vamos a cumplir 24 años de transmisión ininterrumpida en Fórmula Financiera, en Grupo Fórmula. Es una experiencia que ha sido verdaderamente impresionante y es un proyecto que pues sigue rindiendo muchos frutos, afortunadamente. Muchas gracias, Julio. Pues muchas felicidades para ustedes tres, mi querido Marco. A ti en lo particular por tu aportación cotidiana en tantos años refiriéndote a las finanzas y al análisis económico en México. Te envío un abrazo y deseo que nos veamos muy pronto, mi querido Marco. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ti, a tu audiencia y un deseo muy grande porque, pues, y tú cómo estás, siga creciendo orgánicamente como lo ha venido haciendo. Gracias, que tengas muy buen día, querido Marco. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.